Que tenemos una cita, todos aquí, del 3 de noviembre, 3 de noviembre al 10 de noviembre. Tenemos una semana de énfasis espiritual y quiero decirles, las semanas de énfasis espiritual la diferencia la hacemos todos. No la hace ni el predicador, no la hace ni el anciano, ni el pastor, sino que la hacemos todos, en la medida que estamos dispuestos a buscar el poder de Dios y a buscar la presencia de Dios en esa semana. Estuve ayer hablando con el pastor Salomé y tuvimos una muy linda conversación, o anteayer, no me acuerdo, y estoy seguro de que Dios lo va a utilizar. Él viene con todo el deseo de ser usado por Dios, y nosotros debemos orar por él y orar por nosotros, para que Dios quite todo obstáculo que pueda impedir que nosotros podamos recibir su palabra. Y estoy seguro que va a ser una gran bendición. Ustedes saben que el énfasis de esta semana de oración de alguna manera está centrado en nuestro proyecto de construcción. Yo siempre digo, cuando la iglesia en su mayoría se una a orar o nos unamos a orar por el proyecto se termina. Y esta es una oportunidad que Dios nos está dando de con poco hacer mucho, con poco dejar que Dios se movilice. Y por eso yo los invito para que lo pongan en sus agendas. Va a comenzar el sábado a la mañana en los 2 turnos y después va a continuar desde el domingo todas las noches hasta al otro sábado, el sábado 10 de noviembre. Muy bien, estamos estudiando. Quiero también agradecer a todos los que se conectan con internet, por internet con nosotros. Les damos un saludo. Hay cada vez más gente de diferentes lugares, diferentes países que se une a esta iglesia, que forman un movimiento de gente que quiere levantar a Jesucristo en los lugares donde están. Hace 2 semanas en la Junta tuvimos la primera familia que pide su membresía online, que están en un lugar donde no hay iglesia. Ellos se reúnen todos los sábados con nosotros a través del internet, tienen su escuela sabática y se reúnen con nosotros. Son de otro estado, de aquí de Estados Unidos, y ellos han decidido hacer su membresía en esta iglesia. Así que ya cuando les demos la bienvenida, votemos la carta de traslado, vamos a ver si podemos sacar, que nos manden una foto o algo por el estilo para que los conozcamos, pero son las primeras. Ya tenemos miembros online por bautismo que están en las Bahamas, y después otro que está en Ecuador, que hace poco se bautizó con nosotros, que de paso les manda saludos, con Joao, que estuve hablando con él, comunicándome la semana pasada por WhatsApp. Hoy estuve hablando con Giorgio, y ahora esta familia, que no la conocemos, pero pronto se van a unir con nosotros y entonces esperamos conocerlos también. Quiero decirles también que el 3 de noviembre vienen 2 personas que ya son adventistas, pero vienen a rebautizarse. De otros estados de Estados Unidos vienen a rebautizarse acá. Así que vamos a tener una celebración muy, muy linda de sábado de mañana. Justamente va a estar el pastor Salomé, pero ese día también vamos a tener bautismo. Muy bien, vamos a continuar con la serie que estamos haciendo en Mateo y vamos a abrir el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Estamos analizando, cada vez que me toca a mí predicar, yo sigo el libro de Mateo. Y en este momento estamos todavía en el Sermón del Monte. Vamos a Mateo capítulo 6. Versículo 1 o versículos 1 al 6. Dice así: guardaos de ejercer vuestros actos de justicia ante los hombres para ser vistos por ellos. De esa manera no tendréis merced de vuestro Padre Celestial. Así, cuando des limosna, no toques trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Cuando ores, no seas como los hipócritas que gustan orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Os aseguro que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará.
Ahora, fíjense que en la versión de ustedes, en la mayoría de las versiones dice te recompensará en público. Eso en público se lo añadieron después. En los originales no está. O sea, es como que el que estaba escribiendo esta parte era como decía, bueno, ¿con qué me quedo si no? Entonces Dios me va a recompensar después en público. No, Dios te recompensará, no dice en público. Te recompensará. ¿De qué está hablando Jesús aquí? ¿Cuál es el principio que Jesús está queriendo enseñar a sus discípulos y a aquellos que queremos ser parte del reino de los cielos? Jesús está hablando aquí de un mal que tenemos todos. ¿Y cómo se llama ese mal? El orgullo. El orgullo. Hay un mal que todos tenemos y que nadie puede decir que no lo tiene, que a nosotros como seres humanos nos gusta ser el centro. Aunque digamos que no, muchas veces queremos parecer humildes para ser el centro. O sea, porque sabemos que los orgullosos son rechazados, entonces tomamos una actitud humilde para poder ser alabados como humildes. Es tan engañoso el corazón humano, tan contaminado, que Jesús simplemente es lo que hace señalarlo esto. Y claro, generaba mucha incomodidad esto, porque Jesús no estaba hablando de ejemplos generales, sino que estaba hablando de cosas que él veía que pasaban todos los días, especialmente pasaban en la iglesia. Entonces Jesús dice, guardaos de ejercer vuestros actos de justicia ante los hombres para ser vistos por ellos. Y acá hay un principio que Jesús dice, no todo lo bueno que haces es bueno. Tú puedes hacer algo que sea muy bueno y puede ser muy malo. Porque la cuestión no está en lo que haces, sino que la cuestión está en analizar cómo lo haces. Y la palabra más incómoda que hay, o la pregunta más incómoda es, ¿por qué lo haces? Y nosotros vamos a analizar, y eso, que todo lo que hacemos, eso no lo digo yo, lo da a entender la Biblia y lo dice Elena de White, todo lo que hacemos está ¿cómo? Está contaminado. ¿Está contaminado por qué? Sí, ¿qué es el pecado? Es el orgullo. Y por eso cuando alguien te dice, Mauricio, vos te estás queriendo hacer ver, ¿eh? Uno dice, no, yo nunca. No estés tan seguro de que no. Quizás la persona que te dice, te estás haciendo ver, quizás también tiene malas intenciones de acusarte. Pero ¿quién puede decir que no está contaminado en algo que hace? Y justamente eso es lo que quiere Jesús que entendamos, que hay una sola persona que no hace nada contaminado, que no hizo nada contaminado. ¿Quién es esa persona? Jesús. Entonces Él quiere que entendamos que nosotros fuera de Él no tenemos ningún tipo de salvación, no tenemos ningún tipo de recomendación, no tenemos ningún tipo de seguridad fuera de Él. Y por eso Jesús dice así que cuando des limosna, no toques trompeta ante ti, como hacen los hipócritas. Esa era una costumbre. O sea, había personas que llegaban a la sinagoga con ofrendas grandes y cuando daban una ofrenda grande, hacían sonar la trompeta. Claro, nosotros nos reímos. Pero esto es muy parecido a los ladrillos, estas de las donaciones de los ladrillos de, ojo, no quiero ahora que vayamos a criticar a los que tienen sus nombres en los ladrillos, pero muchas veces nosotros hacemos las cosas para ser vistos de los hombres. Y nos gusta, y lo aceptamos eso como algo que está bien, porque así la sociedad se mueve de esa manera, pero esta no es la sociedad, esto es el reino de los cielos. Y nosotros dentro de la iglesia nos tenemos que mover con parámetros totalmente diferentes, y cuando nos movamos con parámetros totalmente diferentes, entonces vamos a hacer una diferencia. Si no, somos simplemente algo diferente al mundo, pero en la esencia igual a él. Es como dejar de comer carne y comerme la carne de lo más linda, que es tan mala como la carne y que yo la como todavía. Pero hacemos una especie de orgullo vegetariano, no el orgullo del mundo, no, un orgullo medio santificado, medio vestido denominacional.
Y entonces, muchas veces no venimos a tocar trompetas, pero acá decimos, hermanos, yo todas las mañanas me levanto temprano para orar. Y yo leo todos los días el espíritu de profecía. Eso ya me pone en un nivel de adventismo mucho mejor que todos los demás que están alrededor mío. Y eso, aunque parece que son cosas sutiles, las vemos todos los días y nos gusta hacerlo. Y yo voy a nombrar, me acuerdo cuando yo estaba en 5º año de la secundaria, voy a nombrar un caso lejano porque me da vergüenza, todavía me da vergüenza eso, pero lo más cercano me da más vergüenza. Pero cuando estaba en 5º año de la secundaria, dijeron, estaba terminando el año, y dijeron, bueno, vino el consejero de curso, dijo, en el día de la graduación vamos a entregarle un diploma al mejor compañero. Y entonces vamos a elegir, dentro de 2 meses vamos a elegir al mejor compañero. Y yo me acuerdo, a mí me interesaba ser el mejor compañero. O sea, no era por el diploma, no me interesaba el diploma, pero me interesaba tener ese reconocimiento. Y yo esos 2 meses, les digo, trabajé durísimo, o sea, para ser el mejor compañero. Y yo creo que no fui el único, pero yo fui el más hipócrita, el que lo hice mejor, y a mí me eligieron el mejor compañero. Me eligieron a mí. Ojo, creo, no sé si me voy a justificar, mis compañeros me conocían hace 3 años, o sea que no era simplemente por esos 2 meses, pero yo esos 2 meses puedo dar testimonio acá delante del Señor que yo me esforcé hipócritamente para ser el mejor. Hice cosas que nunca hubiera hecho si no hubieran dado ese premio. Y lo recibía el premio. Y toda la gente se creyó que yo era el mejor compañero. Hasta yo me lo creí. Después, cuando empecé a encontrarme con el Evangelio, empecé a revisar mi vida pasada y me empecé a dar cuenta de esa contaminación que había en mi vida, y ahora no les cuento de las cosas más cercanas porque eso ya no... Pero de esa contaminación que existe continuamente, que hacemos las cosas para que nos vean los hombres. Y por eso Jesús dice, no busques tu justicia para ser visto ante los hombres. Son cosas buenas. Qué bueno es ser buen compañero, pero estaba contaminado, no sirvió de nada, fue una hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Nosotros, esto yo ya lo expliqué varias veces, pero la palabra hipócrita a nosotros nos suena con una connotación muy fuerte, y suena como un insulto, pero la palabra hipócrita quiere decir actor. Hipócrites era una máscara que se utilizaba en el teatro griego para representar un papel. Un papel diferente al que yo, por ejemplo, yo quería ser Júpiter y entonces me ponía la máscara, la Hipócrates de Júpiter. Si quería ser Ulises, me ponía la Hipócrates de Ulises. Entonces, ¿qué era? Cuando Jesús decía, ustedes son hipócritas, lo que estaba diciendo es, ustedes son actores. Y cuando yo vengo acá a la iglesia a decir, hermanos, yo leo el espíritu de profecía todos los días, oro, ayuno, ¿a qué estoy actuando? Pregunto, ¿a qué estoy actuando? ¿De qué? Sí, pero ¿actuando de qué? De adventista ejemplo. Cuando yo, por ejemplo, digo, porque en mi casa yo todas las noches le doy un beso a mi esposa antes de dormirse y le pregunto qué necesita y oro por ella y le digo, si te equivocaste en el día, no importa, querida, todos nos equivocamos. ¿A qué estoy jugando? ¿A qué estoy actuando? A que soy el mejor esposo. Y todo eso está marcado por el orgullo. Lastimosamente eso lo hemos metido y lo metemos como lo metían los religiosos de la época de Jesús, lo metían en sus vidas. Y Jesús quiere que entendamos que solamente el único que no está contaminado es Él. Y por eso Jesús dice, no seas como... Entonces la gente que escuchaba a Jesús, o sea, porque acá parecía Jesús legalista, porque así a mí me dicen, no seas orgulloso, yo me voy a esforzar por ser humilde. Y la pregunta es, ¿me puedo esforzar por ser humilde? No, pero ¿saben por qué Jesús podía dar estos consejos? Porque Él era la encarnación de lo que no era contaminación. Entonces, cuando Él decía, no hagas esto, no seas orgulloso, Él generaba desesperación. Pero después Él decía, vengan a mí. Porque yo soy manso y humilde de corazón. O sea, ustedes tienen que aprender de mí. Yo los perdono. Yo sé que son así y yo sé que pueden ser... O sea, yo los acepto así. Pero yo estoy haciendo algo para que ustedes puedan ser aceptados. Y esa aceptación por la cual ustedes son aceptados es por mí, no por lo que ustedes hacen. Pero una vez que ustedes están en el reino,
yo quiero que se den cuenta que eso no es parte de mi reino. Y no quiero que se esfuercen por ser humildes, dice Jesús. Lo que quiero es que cada vez que tengan ganas de tocar trompeta cuando ves una ofrenda, ¿qué dice Jesús? Pide perdón, muy simple. Pide perdón, ven a mí. A nosotros en las iglesias nos han enseñado a portarnos bien desde chiquitos. Y hemos hecho un papel muy bueno desde chiquitos. Hemos sido muchas veces hipócritas, pero nos han enseñado muy poco a pedir perdón. Entonces, como vuelvo, yo le digo a Mauricio, me parece que te equivocas. No, es que yo lo hice con toda la mejor intención. ¿Qué sabes si lo hiciste con la mejor intención? Lo que tendría que decir Mauricio, mira, yo quise hacer lo mejor posible, pero puede ser que yo le voy a pedir perdón a Jesús. Y se acabó, ya no discutimos más ni nada, pero a nosotros nos gusta justificarnos y nos gusta decir yo soy bueno. Y yo, por ejemplo, cuando esto me pasa, o sea, cuando tengo que atender matrimonios que están con problemas, ¿qué vienen los matrimonios? Cuando viene y dice, pastor, queremos hablar con usted, y vienen las dos personas. ¿De qué me hablan las dos? Esto es una ley, no es que... ¿De qué me hablan las dos personas? Del otro que es peor que yo. O sea, y entonces comienza diciendo, no, porque ella, como diciendo, yo soy acá el único que está de acuerdo. Y entonces le pregunto a él y a ella, y ella dice, él, yo soy la única que está de acuerdo acá. Y todos tienen problemas, porque vivimos para autojustificarnos. Y justamente la Biblia dice que ante Dios nadie se puede justificar. Y por eso lo que tenemos que hacer es bajar, rendirnos, dejar de luchar, rendirnos. Y decir, no hay lugar para el orgullo. Y por eso no hagamos nada, dice Jesús, nada para ser vistos por los hombres. Les aseguro que esas personas que tocan trompeta ya tienen su recompensa. Y les hago una pregunta, ¿cuál es la recompensa de las personas que tocan trompeta para dar una ofrenda? ¿Cuál es la recompensa? ¿Ah? ¿Cuál es? El aplauso, sí, el aplauso. Ahora fíjense que a nosotros un aplauso nos llena así como nos sentimos llenos, pero ¿cuánto dura la llenura de un aplauso? ¿Cuánto dura? Sí, dura hasta no dura nada y después si me aplaudieron una vez, quiero que me aplaudan dos y cuando me aplaudan dos, quiero que me aplaudan tres y cuando no tengo esos tres aplausos me empiezo a volver desesperado y empiezo a tener problemas con todo el mundo porque me desequilibro por el hecho que necesito continuamente ser reafirmado por la gente. Y Dios quiere que entendamos que nosotros debemos ser reafirmados ¿por quién? Por Él. Y es interesante que cuando Él dice que vengamos a Él, nosotros somos reafirmados por Dios sin hacer nada. No tenemos ni que portarnos bien, no tenemos ni que no equivocarnos, tenemos simplemente que ir a Él y decir, acá estoy. Y Dios cuando me reafirma en Jesús. Me dice, no me importa nada lo que hiciste, a mí yo te acepto así como y yo te acepto por mi Hijo, punto. Y yo no necesito estar con miedo si Dios me acepta o no. Simplemente voy con Cristo y Él me acepta así. Con Cristo. Y entonces cuando yo me esfuerzo, y ya te doy Marta, cuando yo me esfuerzo para que Dios me acepte y me presento así, habiendo ayunado, ¿se acuerdan como el fariseo? Habiendo ayunado 2 veces por semana, habiendo dado diezmo de la mente en el dedo del comino, y me presento a Dios y digo, Señor, he ayunado, he hecho esto. ¿Qué hace Dios? Pero si yo te dije que no necesitabas eso para venir a mí. Es más, no me sirve de nada porque tu ayuno está todo contaminado. Porque tu ayuno lo haces para que te vean los hombres. Yo quiero que vengas a mí, dice Dios, con mi Hijo. Hasta que no entiendas que es con mi Hijo, todo es con mi Hijo. No es nada contigo, es con mi Hijo. Ahora quiero que entiendas, dice Dios, que yo di a mi Hijo por amor a ti. No di a mi Hijo por amor a mi Hijo. Sino que di a mi Hijo por amor a ti. Y estuve dispuesto a que mi hijo sea considerado pecado para que tú puedas ser considerado santo. Pero vas a ser considerado santo. Y cada día vas a andar en santidad, pero nunca pretendas ser igual a mi hijo, dice Dios. Yo te voy a hacer semejante a él, pero nunca igual. Porque pretender ser iguales a Jesús, y perdonen lo que voy a decir es fuerte, pero es la estupidez más grande que existe. Porque nosotros ya hemos pecado. Y por más que nos portemos súper bien, ya está contaminada nuestra vida. Nunca vamos a poder ser iguales a Jesús. Lo único que podemos llegar a ser es semejantes a Él. Y Dios quiere que nos conformemos con eso. Pero ¿saben qué? Yo no sé, yo algunas veces, cuando no entendía esto, por mucho tiempo quise ser igual a Jesús. Y llega un momento que cuando queremos ser iguales a Jesús, hasta llegamos a competir con Jesús.
Parece mentira. Y muchas veces en esta corriente, cuando llegamos a competir con Jesús, es como que decimos, va a llegar un día que no voy a necesitarlo más como intercesor, que va a ser al final del tiempo. Al final del tiempo ya no vamos a necesitar más intercesor porque el Espíritu Santo me desarrolló tanto que ya no necesito más intercesor. Eso va contrario a la Biblia, contrario al mensaje de Jesús. Eso quiere decir que entonces yo no me considero tan pecador. Y por eso la Biblia me da a entender, y el Espíritu Profecía me da a entender que por más que el Espíritu Santo trabaje en mí toda mi vida, yo voy a seguir siempre contaminado por causa de mi pecaminosidad. Cuando nosotros empezamos a poner nuestra vista en los ejercicios religiosos y no en Cristo, nuestro corazón se llena del pecado peor que se llama orgullo. Estamos haciendo cosas buenas, pero como dice Jesús, con la motivación mala. Y eso no sirve. Marta, vos tenías una... Hacemos algo bueno. No viene de nosotros, viene de Dios, viene de Jesús. Correcto, pero eso hay que aclararlo, porque a veces pensamos que lo que hace Jesús en nosotros es suficientemente bueno como para no necesitar más a Jesús. Y lo que Jesús hace en nosotros no lo podemos presentar delante de Dios como diciendo, mira qué bueno que soy Dios, porque eso está contaminado. Está todo contaminado. No es lo que hace Jesús que está contaminado, sino lo que hace Jesús al pasar por nosotros se contamina. Y por eso nosotros necesitamos la intercesión de Jesús continuamente. Correcto, exacto. Muy bien, entonces dice, pero cuando tú des tu limosna, versículo 3, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Y cuando ores, no seas como los hipócritas que gustan orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Os aseguro que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. En otras palabras, lo que Jesús dice es, no hagas nada para los hombres, haz todo para Dios. Ahora, ¿qué pasa si cuando yo estoy por hacer algo para Dios me encuentro con mi corazón que está contaminado? Porque cuando leemos esto, entonces decimos, entonces yo no quiero hacer nada. No quiero, y muchas veces estos versículos parecen que nos paralizan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Les voy a decir esto, también me pasó hace mucho tiempo, por eso les cuento cosas de hace mucho tiempo, no de ahora, de muy cerquita. Pero yo estaba estudiando teología y fui a colportar a Paraguay. Entonces mis compañeros todos iban a iglesias diferentes cada sábado, pero yo decidí ir siempre a la misma iglesia para ver si me daban una oportunidad. Y como nadie me conocía, o sea, no tenían por qué conocerme, pero era nuevo ahí, entonces nadie me daba oportunidad de hacer nada. Pero yo siempre me iba con un sermón preparado, como era estudiante de teología, y la escuela sabática preparada. Pero nunca me daban oportunidad. Pero estaba yo siempre preparado a que me den el... Entonces resulta que un día cae una delegación que venía de Argentina, que venía ahí a Paraguay y estaban visitando esa iglesia, y resulta que había gente muy importante y nadie se había preparado como para recibir esa delegación. Y estaban buscando a alguien para que dé la escuela sabática. Y cuando yo dije, esta es la oportunidad. Entonces me dijeron, Joel, vos podrías dar la escuela sabática, que no la preparé. Me dijeron, le digo, sí, en conjunto va a ser. Y dice, yo no la quiero dar porque hay gente muy importante. Y entonces yo dije, esta es mi oportunidad. Entonces dije, sí, claro, yo estoy preparado. Y entonces cuando vi las personas que había, y había gente de la universidad y eso, yo dije, acá estoy yo. Esto después me van a hacer el llamado y todo eso cuando dé la escuela sabática que preparé. Y en eso que estaba pensando en todo eso, ¿quién me reprendió? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo me reprendió y me dijo, Joel, ¿para quién estás haciendo las cosas? Y me di cuenta que yo estaba haciendo las cosas para figurar y ya estaba pensando en los pensamientos difíciles que iba a decir para impresionar al profesor de teología que había ahí, que todavía no me explico por qué no le pedían a él que dé la escuela sabática. Pero y no le deben haber pedido por el hecho de que no querían parecer que estaban desorganizados, ¿no? Pero la cuestión es que en ese momento me di cuenta que estaba totalmente contaminado. Y entonces el Espíritu Santo me llamó
Y en ese momento estuve hasta punto, el Espíritu Santo me dio tanta convicción de mi pecaminosidad que estuve dispuesto a decir, no, yo no la voy a dar. Pero ahí me di cuenta que Dios me decía, no, yo no te digo que no la des. Yo lo que te digo es que confieses tu pecado delante de mí. Que te humilles delante de mí, confieses tu pecado, que sos un orgulloso y que querés ser el centro. Y hermanos, confesé mi pecado, duro es confesar. Ahora lo cuento así porque tenía yo 18 años, 19 años en esa época. Pero fue una lección espectacular. Y ni me acuerdo lo que dije, pero fue espectacular porque yo fui un canal espiritual. No creo que impresioné a nadie, pero sí el Espíritu Santo me impresionó a mí y crecimos espiritualmente. Y por eso yo sé que los que estamos acá, nosotros sabemos muy bien cuándo el Espíritu Santo nos usa y cuándo nosotros queremos usar al Espíritu Santo. Continuamente nos podemos dar cuenta de eso si estamos buscando a Dios. Y por eso, cuando empezamos a buscar a Dios realmente, empezamos a llegar a la conclusión de que tendríamos que estar todo el día de rodillas pidiendo perdón. Entonces, cuando decimos, no puedo estar caminando todo el día de rodillas pidiendo perdón por mi pecado. Entonces, ¿qué necesito? Depender de la intercesión de Jesús. Jesús continuamente está intercediendo ante mí por el Padre, porque Él sí tiene una actitud perfecta. Él hace todo perfecto, Él hizo todo perfecto. Y si yo me refugio en Él, soy aceptado delante del Padre. Y cuando me refugio en Él, a pesar de que estoy contaminado, a pesar de que puedo hacer las cosas mal, a pesar de que me gusta ser el centro, Dios me usa. A pesar de mi contaminación. No porque soy bueno, no porque hablo bien, no, sino porque simplemente reconozco mi pecado delante de Él y me refugio en Jesucristo. Y es por eso que llegamos a la conclusión que todo es Jesús. Jesús es todo para nosotros. Y Él tiene que ser levantado. Y por eso Jesús dice, cuando ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto, te recompensará. ¿Cuál es la recompensa que te dará tu Padre en secreto? Porque ¿sabes qué? La vida cristiana que vale no es la que hacemos aquí en la iglesia. Es la que hacemos en la casa donde nadie nos ve. Esa es la vida cristiana que vale. Y cuando yo tenga esa vida cristiana, esa experiencia con Dios en mi casa, mi Padre me recompensará. ¿En qué me recompensará? Me dará paz, alegría, gozo, seguridad. Porque lo que es hipocresía no da alegría, gozo y seguridad. Pero lo que es verdadero da alegría, gozo, paz, seguridad. Y nos tiene relajados delante de Dios. Porque ahora ya sabemos por qué nos acepta Dios. Por Jesús. Ni por lo que Él hace en nosotros, solamente por lo que Jesús hizo por nosotros. Que Dios nos bendiga y que esa pueda ser nuestra experiencia, cada uno de nosotros. Muchas gracias, por eso vamos a terminar este culto bendecido con el número 506, que dice, de pie cristianos, y sigamos el estandarte de nuestro Rey Jesús. Vamos a ponernos de pie y cantemos este lindo himno y marcial. De pie, cristianos, soldados de la cruz, seguid el estandarte de vuestro, pues victoriosamente sus huestes mandará y al fiero enemigo triunfante vencerá. De pie cristianos, pues suena ya el clarín, llamando al conflicto al bravo paladín. Soldados obedientes, henchidos de valor, portaos en la lucha con fríos y vigor. De pie
cristianos, en Dios la fuerza está. El débil brazo humano bien pronto faltará, tomando la armadura de Dios con oración, donde el deberos ya de pie cristianos, al fin el galardón. Si hoy la lucha es recia, mañana habrá canción. Quien salga victorioso, corona obtendrá, y con el Rey de gloria por siempre vivirá. Querido Señor, perdónanos, porque muchas veces, Señor, hacemos las cosas para impresionar a los demás. Cosas buenas, cosas justas, pero con una motivación orgullosa, Señor. Nos avergonzamos de nosotros mismos y simplemente, Señor, recurrimos a aferrarnos de Jesús y que Él sea todo para nosotros. Y gracias porque a pesar de todo ese orgullo, de toda esa maldad que hay en nuestro corazón, tú te arriesgas a usarnos, Señor, y a ponernos, Señor, en tu ejército, y a dejarnos predicar, a dejarnos testificar. Señor, te pido que podamos entender que todo viene de ti y que a ti solamente es la gloria. Y por eso, Señor, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.